Hola, gente amiga del 12. Después del recrudecimiento de la violencia, de la tensión originada en la cuestión racial por un nuevo caso de brutalidad policial ejercida contra un ciudadano negro, afroamericano, en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, las encuestas, Claudio, muestran un repunte de Donald Trump. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué explicación tiene ese fenómeno? Porque Donald Trump, Federico, maneja las fórmulas del populismo y los maneja bastante habilidosamente, con mucha astucia, ¿no? Y las fórmulas del populismo permiten incluso a aquello que debiera ser demoledor para un líder, volverlo a su favor. En este caso, las manifestaciones antirracistas claramente favorecen a Joe Biden, a los demócratas, pero el estallido de violencia, que es mínimo en el mar de la protesta antirracista, los casos de violencia son mínimos, pero con habilidad Donald Trump sabe explotarlos para volver a su favor, para hacer que esos disturbios que se produjeron, por ejemplo, en la ciudad de Kenosha, en el sur del estado de Wisconsin, tapen todo lo demás, ¿no? Cuando uno ve el discurso de Trump frente a la violencia de Kenosha por los 7 disparos que le pegó por la espalda un policía a ese ciudadano negro llamado Jacob Blake, ve que Donald Trump nunca menciona lo que originó los disturbios. Él se refiere a la consecuencia, el disturbio. Pone el foco en otra dirección. Fue a Wisconsin y no mencionó a Jacob Blake. No estuvo en su discurso el episodio. No se refirió a los 7 balazos que le pegó por la espalda y a quemarropa adelante de sus 2 pequeños hijos ese agente policial. Se refirió a la consecuencia. Y de este modo, él, que tiene entre su base de apoyo el bloque más fijo, más fanatizado, que son las agrupaciones racistas, claramente, o sea, lo expresan abiertamente, esto no es una lectura bajo del agua, expresan abiertamente desde los residuos del Ku Klux Klan, las milicias del supremacismo blanco y otro tipo de organizaciones que plantean la cuestión de la supremacía de la raza blanca en los Estados Unidos, plantean abierta y con fervor su adhesión a Donald Trump. Pero con el tema de los disturbios, Trump logra ampliar esa base, llegando a aquellos amplios sectores de la comunidad blanca que, sin ser racistas, tienen pánico a una revolución negra, ¿no? Cuando ven los disturbios, cuando ven que las manifestaciones derivan en actos de violencia, recuerdan el Black Power en la década del 60, organizaciones como el partido milicia Los Panteras Negras, y Donald Trump sabe articular desde el discurso ese miedo, ¿no? El miedo a que se produzca una revolución negra, ¿no? Y llega a convencer, o va convenciendo a partir de las imágenes de los disturbios, a ese sector de la comunidad blanca que, sin ser racista, teme a la violencia, a que estalle una violencia negra, los llega a convencer de que si no está él en la Casa Blanca van a quedar desguarnecidos, van a quedar a la intemperie, a merced de una ola de violencia negra. Esa es la manipulación que sabe hacer Donald Trump con el miedo de amplios sectores de la comunidad blanca frente a episodios como este. Esa operación, Claudio, que hace Donald Trump, ¿ves vos que es una modalidad de populismo? Claramente, Federico, es una forma de populismo, porque el populismo básicamente tiene como instrumento partir la sociedad, generar enfrentamientos entre los dos sectores que quedan contrapuestos e inocular odio político en esa fractura que se produce en la sociedad. ¿Cómo inocula odio político? ¿Cómo? Haciendo que un sector le tema al otro y poniendo
todo su discurso, la totalidad de su discurso en favor de uno de los sectores. ¿No? Llega en eso siempre el discurso populista, sea de derecha o sea de izquierda, sea del racismo o sea de populismo religioso, siempre llega a ser descarado, es sectario, es esencialmente sectario. Entonces, apunta absolutamente a uno de los sectores, le dedica la totalidad del discurso, fomenta el miedo de ese sector a la otra parte, ¿no? Y ahí construye la base de su poder. Esa es la base del poder en el populismo, ya sea de izquierda, ya sea ultraconservador, ya sea ultraliberal, ya sea religioso o como en el caso de Donald Trump, que es un populismo que ha girado desde el ultraconservadurismo al racismo. Ahí está construyendo el poder en estos días Donald Trump. ¿Y qué otro elemento, qué otro rasgo detectás vos en el discurso o en la práctica de Donald Trump que se puede identificar con el populismo? De los muchos que hay, para priorizar o subrayar uno, sí, diría los ataques a la prensa. Uno lo ve claramente a izquierda y derecha, ¿no? O en el populismo religioso o el populismo que sea, el ataque a la prensa, ¿no? Es parte de la fórmula populista en todo el arco ideológico. Es una seña de identidad. Claro, es una señal de identidad. Siempre te victimizas de grandes medios de comunicación y siempre colocas a esos grandes medios de comunicación en el campo de batalla y los enfrentás, ¿no? Lo hemos visto en la Argentina, lo estamos viendo en el Brasil de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es contra O Globo, contra los grandes medios. Todo lo que se dice en contra de él son invenciones de los grandes medios. Lo vemos en la Nicaragua de Daniel Ortega, principalmente ensañado contra el diario La Prensa. Lo vemos en todos los rincones del planeta, donde haya una expresión populista, sea de izquierda o sea de derecha, el ensañamiento contra la prensa, hacer la gran batalla cultural presentando a medios de comunicación como instrumentos de la mentira y del engaño al que el líder populista se determina a enfrentar. Donald Trump ha puesto a los medios desde el principio como sus grandes enemigos, encabezados por la CNN fundamentalmente, a la cual demoniza todo el tiempo. Claudio Fantini, un placer, como siempre. El gusto es mío, Federico. Hasta la próxima.